el dolor. Eh, entonces, una vez de que me mandan medicamentos, pues recurro nuevamente a la semana porque pues la molestia básicamente seguía persistiendo. Es por ello que ya visito un nuevo médico y ese nuevo médico lo que hace pues es eh, pues enviarme una tomografía, teniendo ya como el antecedente del primer médico que visité y que pues básicamente no era lo que ellos esperaban. Y pues bueno, una vez de que me realizan lo que viene siendo esa tomografía, pues para determinar a qué era derivado el dolor, pues me entregan lo que viene siendo la interpretación y en dicha interpretación, pues ahí menciona que es un conglomerado ganglionar. Eh, en su momento, pues yo no sabía a qué se refería eso, pero únicamente mencionaba que ese conglomerado ganglionar tenía un diámetro de 15 centímetros, es decir, yo traía una pelota de 15 centímetros dentro de mí, lo cual estaba haciendo que se oprimieran, pues, nervios, órganos, y era básicamente ese dolor insoportable que tenía, para lo cual, pues, una vez estando investigando, todo apuntaba a que, pues, ese conglomerado ganglionar, pues, era cáncer. Creo que al pues empezar a encontrar eh, todo ese tipo de información, pues la verdad me empecé a llenar de temor, de incertidumbre, porque pues creo que nadie estamos preparados para recibir una noticia de tal magnitud. Entonces, pues es por lo que la primera faceta que hubo dentro de mí, pues fue la incertidumbre, el temor y sobre todo el aislamiento, porque me empecé a aislar de todo lo que fue mi círculo social. En ese entonces estaba por terminar la carrera, estaba en el octavo semestre, ya nada más me faltaba medio año más, bueno, octavo y noveno, para lo cual pues me era muy difícil de comprender y de pues aceptar la situación por la cual estaba pasando. Pero bueno, aquí me gustaría compartirles que poco a poco, pues Dios fue poniendo personas en nuestro camino, para lo cual pues nos fue guiando, porque a través de ciertas amistades fue que llegamos con un especialista ya precisamente que es un oncólogo, el cual pues efectivamente determinó que pues lo que yo tenía pues era cáncer, pero necesitaban pues saber qué tipo de cáncer y en qué nivel o en qué fase estaba, para lo cual pues me realizaron una biopsia y ahí ya precisamente me dan el diagnóstico que lo que yo tenía por dentro, esa pelota de 15 centímetros, pues básicamente era un linfoma de Hodgkin en una etapa 3 en la cual pues se miden en 4 etapas. Yo estaba pues casi en la cuarta, llegué en la tercera. La cuarta se puede decir que ya es cuando pues tienes metástasis, cuando ya no es un tumor, sino ya se dispersó por todo el cuerpo, pero que el tratamiento que yo tenía que tomar pues era de quimioterapias. No sé si alguien aquí sepa lo que es una quimioterapia. En su momento yo no lo sabía, igualmente me puse a investigar y pues básicamente es que te estén metiendo intravenosa lo que vienen siendo químicos que están destruyendo tanto tus células buenas como las malas, para lo cual pues los efectos secundarios pues la verdad es de que sí se le padece muchísimo. Pero bueno, aquí es donde empieza todo ese proceso. ¿Por qué? Porque una de las facetas por las cuales pasé a través de todo esto ya teniendo el diagnóstico fue la del enojo. ¿Por qué? Porque pues yo le reclamaba a Dios, le preguntaba el por qué a mí, pero pues si yo no le he hecho mal a nadie, ¿por qué estoy pasando o padeciendo esto? Llegué a pensar que esto pues era hasta un castigo de Dios por mi mala manera de vivir, por decisiones del pasado, por errores, pero bueno, ¿qué es lo que menciona la palabra de Dios? Aquí les adjunté algunos versículos. ¿Qué dice Santiago 1, 2, 3? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que estaba, permitiendo Dios a través de este proceso en mi vida? Que pues primeramente fuera probada mi fe
para que el resultado, el producto de ser probada mi fe, que es la paciencia. Entonces, aquí poco a poco, a través de la palabra de Dios, pues iba a ir conociendo cuál era el propósito de esta situación por la cual Dios me estaba permitiendo pasar en mi vida. Otro versículo que puse aquí fue el de Hebreos 12:6, que menciona, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Creo que, bueno, en su momento me resultaba algo, eh, pues, muy difícil de comprender, porque menciona que porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, no comprendí esa parte de cómo Dios me está mostrando su amor a través de esta disciplina que está poniendo en mí. Pero lo que él quería, pues era de que más allá de este proceso, pues tuviera un encuentro, un verdadero encuentro con él. Porque en su momento, cuando comencé a vivir este proceso, pues la verdad es de que no conocía de Dios, lo reconozco, únicamente lo que tenía por conocimiento de Dios, pues era la herencia o la tradición que tenía de asistir a una liturgia cada domingo en la iglesia católica y nada más. Pero de ahí en fuera, pues yo no conocía verdaderamente de Dios, como gracias a Dios hoy le reconozco que a través de este proceso, pues me permitió tener un encuentro verdadero con Él y poco a poco irle conociendo. Otro, otro versículo que puse aquí fue el de Proverbios 28:13, que menciona, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué nos trata de decir aquí la palabra a través de esto? Pues primeramente lo que Dios quería a través de este proceso en mi vida, pues es que me humillara ante Él, lo reconociera y confesara todas las fallas, todas las faltas que había tenido pues delante de su presencia. ¿Para qué? Para que alcanzara misericordia. Obviamente reconociendo esas fallas y esas faltas que había tenido delante de Él, pero no nada más reconociéndolas, sino apartándome de ellas. Y bueno, aquí les puse una frase que dice, las pruebas permiten despertarnos de un letargo espiritual en el que estamos. ¿Por qué considero que estaba yo en un letargo espiritual? Aquí lo vamos a ver a continuación. ¿Qué menciona en Proverbios 14:12? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En ese entonces, pues la verdad es que lo reconozco, yo estaba siendo enemigo de Dios por todo lo que me ofrecía el mundo y que en su momento me dejaba guiar, me dejaba llevar, porque pues al no tener un conocimiento de la palabra, al estar alejado de Dios, pues era muy fácil que me enganchara con todo aquello que el mundo me ofrecía y que para mí era correcto. Como lo dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero lo que en mi poco entender o en mi entendimiento humano era algo correcto, pues la verdad es que era un camino de muerte. Y bueno, continuando con este proceso que Dios me estaba permitiendo vivir, aquí puse una frase que dice, un guerrero sin batalla no es guerrero, una fe sin ser probada no es fe. ¿De qué manera yo podía demostrarle a Dios que verdaderamente había una fe en mí, confiando en Él, si no era probada esa fe? En este caso, mi fe fue probada a través de este proceso por el cual yo pasé. Y pues bueno, a manera de conclusión de este primer punto, no te dejes consumir por la ira. ¿Qué dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. Y en Santiago 1:19-20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros dejamos que esa emoción natural que puede ser la ira, la convirtamos en un sentimiento,
es ahí donde puede causarnos una amargura en nuestras vidas y eso ya no es correcto porque aquí lo estamos viendo los versículos que mencionan la palabra de Dios, que nos podemos airar, pero no pecar. Sí podemos enojarnos, pero no darle entrada al pecado a través de convertir ese enojo en un sentimiento, lo cual conlleve hasta llevarnos esa parte de tener una amargura en el corazón. El segundo punto del proceso, cuando comprendemos que el desierto es un proceso. Y bueno, aquí quise poner algunos versículos de los Salmos, que dice Salmos 10.1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hay muchas ocasiones en las que a través de las dificultades por las cuales estamos pasando, pues pensamos o vemos que Dios está a kilómetros de distancia de nosotros y que aunque estemos en oración, leyendo su palabra, ayunando, pues no vemos una respuesta de Dios, pero hasta en el silencio Dios nos está dando una respuesta, porque aquí les puedo comentar que después de que comencé con el tratamiento de quimioterapias, fueron varias sesiones que me dieron y por las cuales, pues, básicamente las venas por donde me estaban pasando dichos químicos se empezaron a endurecer, lo cual conllevó que me tuvieran que internar en el hospital para instalarme lo que es un catéter y ese catéter que iba directamente conectado a una arteria al corazón y que la arteria pues es obviamente mucho más gruesa que una vena, pudiera aportar más pues esos químicos que estaban eh, introduciendo dentro de mí. Y aquí es donde me gustaría compartirles que pues fue ahí donde verdaderamente comencé a tener mi encuentro con Dios porque en esas 3 noches que estuve internado para que me instalaran ese catéter, pues tuve como si fuera una, una película de mi vida, en donde había una voz que, que me preguntaba que para qué quería yo la sanidad, para seguirla pues empleando en mi mala manera de vivir o verdaderamente para tener un cambio, una transformación, una vez de que pasara por este desierto. Entonces, la verdad es que, pues, eso me hizo reflexionar de una manera, pues, como no tienen idea, en donde, pues, muchos jóvenes de mi edad, pues, tienen sanidad y de qué manera a lo mejor la están empleando. Por poner un ejemplo, tal vez a lo mejor emplean su sanidad drogándose, cuando una persona en un hospital, pues quisiera, pues un poco de la salud que tienen esas personas para poder continuar con su vida. Entonces, es ahí donde tuve mi verdadero encuentro con Jesús. Y bueno, aquí puse algunas preguntas más que mencionan, ¿cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos se llenan de lágrimas? Y pues aquí lo que puedo comentarles es de que hay que perseverar, hay que tener paciencia y sobre todo hay que tener fe. Y bueno, dicho lo siguiente, aquí puse este versículo de Job que dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es lo que nos muestra este versículo de Job? Pues que debemos reconocer a Dios independientemente cuál sea la situación, la circunstancia por la cual estemos pasando y sobre todo, pues reconocerlo y humillarnos ante Él, quitando de nuestro ser, de nuestro corazón, todo ese ego, toda esa soberbia, todo aquello que no le es grato ante los ojos de Dios, porque bueno, aquí me gustaría compartirles algo de lo que en su momento pues yo también
oraba a Dios desde mi sentir, que, ok, reconocía todo esto por lo cual estaba pasando, pero que me diera la oportunidad de que, pues si era su voluntad, recogerme de este mundo, pues que me fuera como, como ingeniero, que me permitiera terminar la carrera. Y es ahí pues donde hoy en día me doy cuenta que pues era muy grande mi ego, mi soberbia, en donde anteponía antes que a Dios, pues un título. Y lo que Dios quería antes que darme esa sanidad física, pues era primeramente sanar mi corazón. Aquí puse esta diapositiva, cambia tus pensamientos y alaba a Dios. Creo que es muy impactante y puede cambiar mucho la manera en la que uno está viviendo y confrontando la circunstancia por la cual está pasando, porque es muy diferente pasar de estar reclamándole a Dios de ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no le he hecho daño a nadie, esto es consecuencia o esto es un castigo que tú estás teniendo hacia conmigo. Es muy diferente cambiar ese tipo de pensamientos y de preguntas por pensamientos como Dios es bueno y amoroso, Él es todopoderoso, Él conoce todos los detalles de mi vida, Él tiene el control, Él tiene un plan para mi vida y Él me salvará. Creo que desde el momento en el que uno reconoce la grandeza de Dios independientemente de cuál sea la circunstancia y la situación por la cual uno esté pasando, es cuando verdaderamente empiezas a tener un cambio y una transformación de tu antigua manera de ser a la nueva manera de estar viviendo. Y bueno, como tercer punto de las facetas por las cuales pasé a través de este proceso, cuando aceptamos el proceso como un propósito, y no como una casualidad. En su momento yo no comprendía que Dios tuviese un propósito a través de todo esto por lo cual yo estaba pasando. Yo me enfocaba a través de, bueno, habrá algún familiar cercano en el núcleo que, pues, por lo cual estoy padeciendo esta enfermedad, pero la verdad es de que, como les comentaba al inicio, en el proceso no entendemos la verdad por lo que estamos pasando, no lo comprendemos, pero hoy en día le agradezco a Dios pues todo ese proceso por el cual me permitió pasar, porque primeramente me hizo aprender a confiar, a creer en Él y creer que Dios nos ama y nos creó para sus propósitos. Aquí puse algunos versículos, como es Job 23 8 al 10, que dice, He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte y no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ser probado como el oro significa someter la fe a pruebas difíciles para purificarla, fortalecerla y demostrar su autenticidad y valor, superando las impurezas. Como segundo punto, aceptando a Jesús como mi Señor y Salvador, aceptando el perdón de mis pecados. Y aquí el versículo que leía es Isaías 1:18, que dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Independientemente de lo más oscuros o manchados que sean nuestros pecados, si verdaderamente tenemos un arrepentimiento genuino ante Dios y dejamos de practicar ese pecado que veníamos haciendo, Dios nos va a recibir, nos va a perdonar y nos va a limpiar. Entonces, creo que también es un despertar de tener ese cambio, de querer dejar de hacer lo malo, lo que veníamos haciendo, para comenzar a tener una comunión verdadera con Dios. Y bueno, ya como último, les comento,
después de casi un año de quimioterapias que me estuvieron dando, las cuales fueron muy agotadoras, los efectos secundarios eran demasiado, eh, pues, agotadores también. Y bueno, comentarles que en ese entonces, pues, pese a la situación por la que estaba pasando, pues lo alternaba para seguir con la escuela. Pues yo le pedía a Dios que creía en él y que confiaba en él, pero que después de la última tomografía que me habían hecho al cabo de casi un año de tratamiento y que ese tumor de 15 centímetros con el cual llegué solamente se había disminuido 2 centímetros después de tantas quimioterapias, pues es ahí donde empecé a tener, mm, quiso desmayar mi fe, pero bueno, poco a poco con lo que fui aprendiendo en cada una de las facetas del proceso, le pedí a Dios que me guiara, que me direccionara en qué hacer, porque pues la verdad yo veía que a través de la medicina o del tratamiento el cual yo estaba recibiendo, pues no veía un resultado a lo mejor como lo que yo quisiera o lo que yo esperaba, para lo cual pues Dios empezó a hablarme eh, a través de mi círculo social más cercano, en donde me comentaban que pues a través de todo este tratamiento por el cual yo estaba tomando, pues lo único que veían era de que me estaba desgastando y pues más que mejorar, pues la verdad es de que me veía muy decaído, emocionalmente no me veía bien. Entonces ahí Dios puso un versículo en, en mi mente que dice que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, la manera en la que yo lo discerní en ese momento fue de si es templo y morada del Espíritu Santo, ¿por qué es que yo estoy permitiendo destruir este templo para el cual está morando el Espíritu Santo? Entonces Dios, a través de varias de las personas más cercanas a mí, me habló, en las cuales, primeramente, aquí en esta imagen que estoy proyectando, creo que tiene mucha relación con lo que hemos venido viendo en clases anteriores de los lunes anteriores, en donde veíamos el tener una alimentación saludable, un descanso adecuado, hacer ejercicio y también llegar a tener salud emocional. Creo que estos cuatro pilares son fundamentales. En su momento puse yo delante de Dios este plan de acción en el cual pues yo confiaba en Él, en su voluntad, pero lo que yo iba a hacer en el cambio de lo que yo venía realizando, pues era primeramente cambiar mi alimentación, para lo cual pues me contactaron con una nutrióloga y ese cambio que hice a través de la alimentación, pues me gustaría comentarles que fue un cambio radical, la verdad, porque básicamente dejé de comer muchas de las cosas que a mí me gustaban, pero que sabía que por la condición o la situación que estaba pasando, pues no era algo que me estuviera ayudando. Entonces fue un cambio radical que hice en la alimentación. También en cuestión del descanso, pues comencé a tener horarios más prolongados, la verdad, de sueño, hacer eh, en la medida en lo que podía un poco de ejercicio y en cuestión de la salud emocional, a conectarme con Dios a través de su palabra. Puse delante de Dios este plan, eh, poniendo mi fe y mi confianza en que Él lo iba a respaldar y suspendiendo todo tratamiento de quimioterapia que venía tomando porque pues los ciclos cada vez eran más agresivos y los efectos secundarios pues a su vez también eran más agresivos. Entonces lo que hice fue tomar esa determinación de no seguir con el tratamiento de quimioterapias y poner este plan en las manos de Dios y pues obtuve la respuesta que, que tanto le pedí a Dios porque posteriormente de haber llevado o haber comenzado este plan que les comento, a los varios meses que nuevamente me volvieron a hacer la tomografía de seguimiento que me realizaban ahí en donde asistía al médico, pues es que
Eh, la verdad ahí me sorprendí porque vi la gloria de Dios, de ese tumor de tenerlo de 13 centímetros todavía y haber suspendido toda quimioterapia, pues básicamente se disminuyó a 1 centímetro en donde a través de la medicina pues lo consideran pues no cancerígeno, mayores a 2 centímetros es cuando consideran que ya tienes células cancerígenas, pero pues le agradezco hoy en día a Dios que a través de todo este proceso por el cual me permitió pasar, pues como se los comentaba anteriormente, no fue una casualidad, simplemente fue un propósito que él tenía en mi vida, en el cual a través de esta situación por la cual pues pasé, pues me dio la oportunidad de conocerle y pues hoy en día me da el privilegio de compartir que pues Dios sigue respondiendo las oraciones y los procesos, por más difíciles que sean, lo único que necesitamos es tener paciencia, perseverancia y sobre todo tener una fe, pues, increíble en Dios, en que lo que le pedimos, lo que ponemos en sus manos, pues Él lo va a respaldar y Él nos va a dar la respuesta. Pues bueno, básicamente este es el testimonio que quería compartirles. Gracias, querido Luis. Pues eh, es impactante ver cómo a través de la vida de Luis podemos ver las facetas que pasan, no solo la gente que no conoce a Dios, sino todos. Todos pasamos por ahí, en el enojo, en el preguntarnos, he hecho cosas malas, Dios está enojado conmigo. Pero cuando Luis entendió que era un proceso, pudo entender y primero venir con toda su vulnerabilidad delante de Dios y te encuentro. Y recordaba oyendo a Luis lo que dice el libro de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Luis había escuchado de Dios, caminaba en, dentro de un conocimiento que era más bien intelectual, entiendo, pero se dio un encontronazo con la gracia de Dios, con la misericordia, y podemos ver cómo ese encuentro produjo un cambio en una transformación. Me llama la atención cómo él dice, hay gente que es adicta y otros que están en los hospitales. Y la pregunta sería, ¿cómo gastamos nuestra vida en Dios? ¿No? ¿Cómo la estamos gastando? No fue un proceso de un día, de dos, de tres. ¿De cuántos años, Luis? Pues fue un poquito más de 1 año, pero a lo mejor suena pues poco decirlo, pero pues la verdad es que cada día a mí se me hacía eterno el vivir cada uno de los padecimientos y consecuencias del mismo tratamiento, pues cada circunstancia. La verdad es de que a mí se me hacía eterno, pero pues como les comento, pues hoy en día le agradezco mucho a Dios. En el momento no comprendía, no sabía el motivo de lo que estaba pasando, sintiendo, viendo, escuchando, pero hoy en día con lo que ha puesto Dios en mi corazón, sé que es algo que era necesario, sobre todo para mi vida, porque antes que darme una sanidad física, lo que Dios quería era sanar mi corazón. Qué hermosa conclusión. Y así es como Dios obra, ¿no? Él puede levantarnos, Él puede en su soberanía tocarnos, pero cuando Dios nos mete a procesos es porque quiere que le conozcamos. Y tan le conociste que puedes declarar ahorita libremente, Él quería sanar mi corazón. Y me encanta cómo fuiste cerrando tu testimonio, porque dice, tenemos que creer que Dios nos ama. De la primera etapa que pasaste en tu enfermedad, donde sentías que habías hecho algo malo, que Dios estaba enojado contigo, el proceso te llevó a entender que Dios te ama y que tú tenías un propósito, que necesitabas aceptarlo como tu salvador, tu sanador, ponerte a cuentas, arrepentirte. Y también nos hablas del compromiso. Dios hizo su parte,
pero hay un compromiso de parte tuya de cuidarte de manera integral en lo que comes, en el ejercicio que haces, en tus tiempos de descanso. Entonces, grande enseñanza este testimonio de vida. Y yo quisiera saber si alguno de los chicos o de los que están aquí presentes tienen alguna pregunta, algún comentario. Nos encantará escucharlos. Creo que está por terminarse la sesión. Ahorita en unos minutitos les compartimos nuevamente el otro enlace para volver a conectarnos y entramos con la parte de preguntas. También lo puse aquí en el chat, por si lo pueden ir copiando, y creo que queda menos de un minuto.